¿Un asesino que se autosaboteó? Quédate para escuchar la siguiente historia. La persona que se observa en la fotografía responde al nombre de Robert Durst, un asesino que inesperadamente confesó sus crímenes durante una entrevista para un documental. Nacido el 12 de abril de 1943 en Scarsdale, Nueva York, Durst fue el primogénito de una prominente familia inmobiliaria. Sin embargo, su vida estuvo empañada por los maltratos de un padre autoritario, revelando que la aparente prosperidad no siempre conlleva felicidad. Desde su infancia, Robert demostró ser violento, agresivo y un mentiroso compulsivo, cultivando una rivalidad intensa con su hermano menor, Douglas. Tal fue la magnitud de sus conflictos que ambos fueron sometidos a terapia. La muerte temprana de su madre, aunque él afirmó presenciar su caída desde el balcón como un suicidio, fue contradicha por la familia, que sostenía que fue un accidente. Esta tragedia sumió a Durst en un aislamiento profundo, dejó de socializar y su terapeuta describió su estado como una descomposición de la personalidad, posiblemente incluso esquizofrenia. A pesar de esto, evitó un diagnóstico formal y se centró en sus estudios, obteniendo una licenciatura en Economía en la Universidad de Lehigh y un doctorado en la Facultad de Los Ángeles. Fue durante su tiempo en Los Ángeles donde entabló una estrecha amistad con Susan Borman, hija del mafioso Ed Borman. En 1970, Robert Durst comenzó a salir con Kathleen McCormack, una higienista dental. El inicio de su relación fue casual, ella le entregó un cheque por el departamento que alquilaba, propiedad de Durst. En pocos meses, empezaron a salir y a compartir sus vidas, culminando en su matrimonio en 1973. Disfrutaron de una situación económica próspera que les permitió emprender viajes increíbles y llevar una vida lujosa. Sin embargo, lo que muchos desconocían era el carácter agresivo de Robert, que se manifestaba en el ámbito doméstico. Él admitía ser extremadamente controlador, una actitud que preocupaba a los amigos de Kathleen, especialmente después de que ella fuera ingresada al hospital con el rostro magullado. Este episodio llevó a Kathleen a tomar la decisión de separarse y solicitar el divorcio, una elección que Robert no respaldaba. Apenas 3 semanas después de la separación, el 31 de enero de 1982, Kathleen desapareció. Al parecer, abandonó rápidamente una cena a la que asistió sola, motivada por una llamada de Durst instándola a regresar. Al despedirse, expresó a la anfitriona: "Tengo miedo de lo que haga Bobby". 5 días después, Robert reportó la desaparición de su esposa, alegando desconocimiento sobre su paradero. A pesar de las sospechas de familiares y amigos, no se encontraron pruebas en su contra ni pistas sobre el paradero de Kathleen. El caso fue cerrado en poco tiempo, hasta que en el año 2000, las presiones de los McCormack llevaron a la reapertura de la investigación por parte del fiscal del distrito. Con el objetivo de encontrar un espacio para relajarse, Robert Durst optó por mudarse a la tranquila ciudad de Galveston, Texas, donde alquiló una habitación bajo la identidad ficticia de Dorothy Sinner, una mujer que, según él, era muda. Argumentando que ya no deseaba ser reconocido como Robert Durst, emprendió este cambio. Los investigadores, al reabrir el caso, revisaron minuciosamente las pruebas existentes. Analizaron testimonios de testigos, conocidos y amigos, centrándose también en volver a interrogar a Susan Borman, quien había expresado públicamente su apoyo a Robert. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo el interrogatorio, el 23 de diciembre de 2000, descubrieron el cuerpo sin vida de Susan Borman en su residencia en Beverly Hills. La evidencia indicaba claramente que había sido asesinada con un disparo en la nuca. Lo más desconcertante fue la recepción de una nota manuscrita por la policía, que tenía la palabra cadáver escrita en una hoja con la dirección postal incorrecta. En el sobre se notaba el error gramatical de Beverly en lugar de Beverly. Este error gramatical se revelaría como crucial años más tarde en la resolución del caso. Las autoridades llevaron a cabo una exhaustiva investigación que abarcó todo el círculo cercano de la víctima, incluyendo a Robert Durst. Sin embargo, Durst siempre mantuvo como coartada que se encontraba al otro lado del país durante ese periodo.
Un año después, un cuerpo desmembrado fue encontrado flotando en varias bolsas de basura en la bahía de Galveston. La víctima resultó ser el vecino de Robert Durst. Al percatarse de la conexión de Durst con otro crimen, las autoridades procedieron a su detención. En 2003, durante el juicio que se inició, Robert afirmó haber actuado en defensa propia durante una disputa y que el arma se disparó accidentalmente. Respecto al descuartizamiento, justificó su acción por el temor de que las autoridades no creyeran en la legítima defensa. A pesar de las alegaciones, el jurado le otorgó credibilidad y fue liberado, aunque la fiscalía lo etiquetó como asesino a sangre fría. Estos eventos captaron la atención del director Andrew Yoradsky, quien en 2010 lanzó la película All Good Things, protagonizada por Ryan Gosling en el papel de Robert. Sin embargo, Durst expresó su descontento con la película y cómo narraba la historia. Expreso, se puso en contacto conmigo para presentar su versión de los hechos. Fue así como surgió la idea de la serie documental de Jenks, The Life and Deaths of Robert Durst, estrenada en 2015. Durante un extenso lapso de 25 horas, Robert Durst intentó vehementemente explicar y proclamar su inocencia respecto a los 3 misterios que marcaron su vida: la desaparición de su esposa, el asesinato de su mejor amiga y la condena por el crimen de su vecino. Sin embargo, en un momento sumamente revelador, Jarecki y su equipo descubrieron un detalle impactante: las similitudes caligráficas entre una carta escrita por el millonario a su amiga Susan años antes y la enviada por su asesino a la policía. En ambos casos, los trazos de las letras eran prácticamente idénticos, acentuándose aún más por el mismo error gramatical en la dirección postal de la víctima. En ambos sobres, la palabra Beverly estaba mal escrita como Beverley. A pesar de esta revelación, Robert persistió en alegar su inocencia y negó cualquier implicación cuando se le confrontó con esta evidencia. Incluso, no pudo discernir cuál de las cartas él había escrito y cuál correspondía al asesino. Ante la falta de avances y la aparente absurdidad de la situación, el director decidió interrumpir la grabación y dar por concluida la entrevista. Antes de retirarse, Robert solicitó ir al baño, momento en el cual ocurrió algo inesperado. Confesó sus crímenes sin percatarse de que aún tenía el micrófono encendido. Nadie se percató de esta revelación hasta el montaje del documental, 2 años después. Kill them all, of course. Ahí está. Detenedle, murmura el magnate, visiblemente enojado consigo mismo. ¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto, pronuncia claramente mientras el sonido del agua del lavabo se escucha de fondo. Los productores del documental decidieron informar a la policía y el 14 de marzo de 2015 se procedió a su arresto. Finalmente, admitió todos los crímenes, excepto el asesinato de su amiga Susan. Alegó que escribió la carta porque no sabía qué hacer con el cuerpo. A pesar de sus declaraciones, fue condenado a cadena perpetua por cada uno de los crímenes. Así concluyó el pago por sus actos. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? Algunos creen que Robert, en el fondo, ya no podía soportar la culpa y se saboteó a sí mismo. Sin embargo, hay quienes sostienen que simplemente era un psicópata que cometió un error al hablar. La incertidumbre persistirá. ¿Él mató a Susan? ¿Y por qué?